Bienvenidas y bienvenidos a Cuerpo, Memoria y Voz, un espacio para reflexionar, escuchar y transformar desde las experiencias vividas. Les habla Jamie Leiva, estudiante de Psicología de la UNAD y moderadora de este episodio. Hoy me acompañan tres compañeras con quien compartimos una experiencia significativa de trabajo con la comunidad. Sandra Carolina Gordo, Laura de Jesús Sarmiento y Daisy Cárdenas. En este episodio haremos un breve recorrido por la lectura de los cuentos de memoria que construimos en el marco de un ejercicio psicosocial profundo comunitario. Luego compartiremos nuestras concepciones sobre el rol del psicólogo comunitario a partir de nuestras vivencias con estas comunidades. También presentaremos las conclusiones personales que surgieron en torno a las acciones psicosociales realizadas. Vamos a dar inicio con Daisy Cárdenas. Adelante. En el mar, desde muy bebé en mi ciudad, la tradición era lanzarnos al agua con la finalidad de aprender a afrontar los miedos a medida que vayamos creciendo. Y esto me ha dejado de enseñanza que muchas personas se quedan en la orilla sin arriesgarse a sumergirse en las profundidades por el temor de afrontar las olas, inclusive los náufragos que puedan levantarse no sabiendo que todo lo que el mar recoge vuelve a sacar. El perdón es un ejemplo claro que la vida, al pasar de los años, que pese a las circunstancias vividas por causa de los naufragios y la violencia, podemos volver a recuperar lo perdido, significarnos a través del perdón, dejando una huella clara en memoria de las víctimas que para poder seguir viviendo es necesario sumergirse en las olas del perdón para limpiar el corazón. El atardecer es un recuerdo que mientras caía contemplaba la inmensidad con su imponencia cargada de mucha paz y tranquilidad que me llevaba a sumergirme en el tiempo olvidando los recuerdos de historias vividas enmarcadas por la violencia en el momento escalofriante que nunca jamás desearía vivir, momentos que quedaron marcados para contar la historia del cómo sobreviví a un callejón sin salida, pero que hoy sumergida en la tranquilidad fueron como olas que vinieron y se fueron. En la arena, los recuerdos que brotaban en el silencio son los pasos de una niña que rodeada de la arena soñaba con construir un castillo que pudiera resistir a las olas del mar sin entender que al pasar de los años tenía que enfrentarme a las tormentas de la vida con la firmeza y la convicción que no duraría para siempre y que dejaría una huella imborrable y sin número de momentos y aprendizajes para contar. Desde la perspectiva de la psicología comunitaria, la memoria colectiva no es simplemente un recuerdo de hechos pasados, sino una herramienta dinámica y transformadora para la recuperación emocional tras la violencia. Es un proceso activo de construcción social que permite a las comunidades validar el sufrimiento y reconocer públicamente el dolor y las pérdidas sufridas es un paso fundamental para la sanación. La memoria colectiva ofrece un espacio para que las voces silenciadas sean escuchadas y reconocidas. Construir narrativas compartidas frente a la desinformación o la negación. La construcción de relaciones colectivas coherentes permiten dar sentido a lo vivido, nombrar a los perpetradores y honrar a las víctimas. Estas narrativas no son estáticas, sino que se nutren de diversas experiencias y perspectivas, promoviendo una comprensión más compleja de los eventos. Fomentar la empatía y la solidaridad al compartir experiencias y emociones se fortalece el vínculo entre miembros de la comunidad. La memoria colectiva propicia empatía hacia el otro, reconociendo el sufrimiento ajeno como parte de una experiencia compartida, lo que a su vez impulsa solidaridad y apoyo mutuo. La frase "el que no conoce su historia está condenada a repetirla" adquiere una relevancia crucial desde la psicología comunitaria. La memoria colectiva no solo mira al pasado, sino que se proyecta hacia el futuro, sirviendo como un mecanismo de prevención y una guía para la construcción de paz. El aprendizaje social, al examinar críticamente los eventos pasados, se identifican los factores que propiciaron la violencia, permitiendo a la comunidad aprender de sus errores y desarrollar estrategias para evitar su repetición. Gracias, Daisy. Sigamos con Sandra Carolina Gordo. Adelante. En mi lectura de cuento de memoria, titulada Abriendo puertas, cerrando heridas, se identifica la gran mayoría de las personas de la comunidad guardianes de sueños con sus historias donde expresan lo vivido en su infancia y adultez mediante el proceso de las drogas y el estado de la calle, donde algunos de ellos tuvieron apoyos familiares como otros no.
unos se vincularon a redes de apoyo que el gobierno les brindó, como otros no tuvieron la fortuna de proceder y poder tener esos recursos, lo que hicieron que aumentara su consumo y le dijeran al mundo o le echaran la culpa a la sociedad de que ellos eran los que le debían a ellos. Hablando con ellos, interiorizando sobre el tema, identifica a uno, la gran mayoría de las personas han tenido diferentes vivencias, las cuales identifican sus comportamientos y dan a relucir ciertas características que visualizan su proceso vivencial a diario. El psicólogo comunitario se identifica por ser la persona que realiza un trabajo con la comunidad y para la comunidad, identificando las falencias o las problemáticas sociales que hay en su entorno social. También hay prácticas de trabajo comunitario que hacen que el psicólogo eh, realice, define estrategias, enfatiza en determinación sobre los procesos de la comunidad, las problemáticas visualizadas y las estrategias que pueda tener frente al tema. También es una persona que brinda apoyo con el fin de transformar y hacer inclusión social frente a las temáticas poblacionales. Hay ciudadanos y ciudadanas que sienten que se sienten rechazados frente a las comunidades y el psicólogo lo que hace es identificar las diferentes falencias y atender tanto individual, comunitario y social. También se ubica también en la parte local, buscando los más altos riesgos que puedan eh, prever con el fin de mitigar las, los riesgos que se encuentran en el entorno social. En este trabajo, como conclusión, tenemos que me ayudó a identificar ciertas falencias que como uno como psicólogo a veces comete, como es el no identificar los riesgos que puedan verse dentro de una comunidad. No tanto es el entorno social, sino también el entorno político, el entorno familiar, el entorno individual, que son los que afectan y que aumentan los riesgos que hemos visualizado durante el tiempo de trabajo. Entonces nos ha permitido de pronto lograr ciertas habilidades con el fin de identificar estrategias que podamos brindarles a las comunidades a lo largo de nuestra carrera que también nos puedan ayudar en las temáticas como las consultas, fortalecimiento de habilidades, bienestar y liderazgo de las personas, promoción de valores, de detección social temprana, de pronto riesgos sociales como las violencias intrafamiliares, los de consumo de sustancias psicoactivas, violaciones y demás eh, procesos que se ven dentro de una comunidad que muchas veces no se expresan por miedo a ser juzgados, señalados y que el psicólogo puede identificar trabajando con la comunidad tanto interna como externamente, haciendo una prevención, una intervención y una investigación para lograr una evaluación adecuada. 5 pasos para volver a casa. Es una narración construida a partir de los relatos de 5 mujeres, quienes desde sus recuerdos y emociones construyen su camino hacia la recuperación emocional. El cuento narra la historia de Clara, una mujer marcada por el dolor y las cicatrices de la vida, que emprende un camino emocional hacia la paz y a la reconstrucción personal. A través de 5 símbolos: el río, el semáforo, la misericordia, el puente y la familia. Clara recuerda momentos claves de su historia: la alegría con sus hijos, una señal inesperada de esperanza, una experiencia espiritual que le dio un propósito, la decisión de cambiar tras superar el sufrimiento y finalmente el reencuentro con su familia. Cada paso representa una parte de su proceso de sanación, resiliencia y transformación. Al final, Clara no solo encuentra un hogar físico, sino recupera su dignidad, su deseo de emprender y su derecho de vivir en paz. Es una historia de mujeres que, como ella, deciden no rendirse y vuelven a casa con más fuerza que nunca. Cada símbolo, el río, el semáforo, la misericordia, el puente y la familia, representa un momento clave de su vida, desde el amor perdido por sus hijos hasta la espiritualidad como refugio y el cambio radical luego de decisiones y el deseo más profundo de reencontrarse con sus raíces familiares. Como estudiante de psicología he comprendido que el rol del psicólogo comunitario no se limita a orientar desde afuera ni a imponer soluciones.
más bien implica sumergirse en las realidades que viven las personas, a reconocer sus voces, sus memorias y su dignidad sin juicios ni superioridades. Durante el proceso que viví junto a las mujeres de Fundamil, pude ver cómo el psicólogo comunitario puede asumir una postura activa, ética y cercana. No se trató solamente de llegar a respuestas prefabricadas, sino de abrir espacios seguros para que ellas mismas resignifiquen sus vivencias, verbalicen su dolor y comiencen a construir nuevas narrativas sobre sí mismas. A través de sus historias pude ver cómo la memoria se convierte en un puente tan poderoso y el cuerpo en el que el territorio empieza a transformarse. Fue un proceso desde donde la palabra, el reconocimiento y la escucha se volvieron una herramienta de sanación y de empoderamiento. Lo que puedo concluir de la acción psicosocial realizada con las mujeres de Fundamil es que integró el mapa corporal, los relatos de memoria individual y el cuento que realizamos de forma colectiva como herramienta de expresión y reconocimiento. El mapeo corporal permitió que cada mujer identificara en su cuerpo las marcas de violencia, pero también los lugares de fortaleza. Por su parte, la narrativa transformó el silencio en palabras, el dolor en memoria y la memoria en empoderamiento. Desde esta perspectiva psicosocial, esta experiencia me mostró que la transformación no viene desde afuera, sino que viene desde adentro, desde la posibilidad de mirarse, narrarse y construirse como comunidad. Finalizamos con la intervención de Laura de Jesús Sarmiento. Adelante. A continuación les voy a compartir el cuento Los recuerdos de la niñez. A veces mi memoria me lleva de regreso a los pasillos de mi antigua escuela, como si el tiempo se hubiese detenido. Recuerdo el sonido de las voces de los niños y los maestros en los recreos, los pupitres marcados con los nombres y corazones, y el olor a tiza por todos lados. No sabíamos en esos momentos que estábamos viviendo algunos de los días más inocentes y felices de nuestra vida. Aún recuerdo que el parque en el centro de mi pueblo era mi centro de diversiones cuando era una niña. Las tardes calurosas parecían eternas a la sombra de los árboles. Cuando el sol se iba, corría hacia los columpios y me llenaba los zapatos de tierra. Cada silla del parque tenía una historia que contar y cada rincón guardaba un secreto. Mis juguetes de la infancia aún viven en algún rincón de mi corazón, con sus colores vívidos y sus esquinas mordidas. Eran simples, sin baterías ni pantallas, pero con mi imaginación tenían el poder de abrirme el mundo. Cada muñeca tenía vida propia, cada figura de plástico representaba un edificio. No eran solo juguetes, eran mis compañeros en el día a día. Siempre los recordaré con amor, aunque ya no existan. Hoy me doy cuenta de que más que juguetes, en mi mente son quien fui. Representan esa niña que hablaba a solas mientras jugaba y que creía que todo era posible. A continuación, la concepción del psicólogo comunitario en los procesos de reconocimiento de la memoria individual y colectiva. En las sociedades marcadas por la desigualdad, la violencia estructural o el olvido histórico, la memoria se convierte en un territorio de disputa y resistencia. No se trata solo de recordar, sino de reconstruir el pasado desde múltiples voces, especialmente aquellas que han sido silenciadas. En este contexto, el psicólogo comunitario emerge como un actor fundamental, cuya labor trasciende la intervención clínica y se orienta hacia una acción colectiva transformadora. Su papel en el reconocimiento de la memoria individual y colectiva implica no solo validar el dolor y la experiencia del otro, sino también catalizar procesos de sanación y movilización social. Finalmente, es importante resaltar que uno de los aportes más significativos del psicólogo comunitario en estos procesos es su contribución a la acción transformadora. Reconocer la memoria no debe limitarse a un acto de evocación o conmemoración. Debe propiciar cambios visibles en las condiciones de vida de los seres humanos. Uno de los mayores desafíos en Colombia ha sido el reconocimiento oficial del sufrimiento de las víctimas y la inclusión de sus voces en las narrativas nacionales. Aunque instituciones como la Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica
y las víctimas han sido caminos abiertos. El trabajo del territorio del psicólogo comunitario sigue siendo crucial. A todos les agradecemos por escuchar este podcast y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.